Recibió del cielo instrucciones cruciales para proteger a Jesús y a María. 4 veces Dios le habló en sueños, en 4 momentos que cambiaron la historia. Esta devoción a San José dormido nos invita a confiar plenamente en la providencia divina. Como dice el Salmo, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. San José nos enseña que el descanso es sagrado y que mientras dormimos, Dios también actúa. Haz como tantos otros. Escribe tu intención y colócala bajo la imagen de San José dormido. Deja que Él sueñe con tus preocupaciones y las lleve a Dios. A veces, el acto más poderoso es simplemente descansar en el Señor. Oh San José, fiel siervo de Dios, lleva nuestras súplicas al Altísimo mientras descansas en el Señor. Amén. En el principio solo existía Dios. Con su palabra poderosa, creó el cielo, la tierra, la luz, el mar, el sol, la luna, los animales y finalmente al ser humano, varón y mujer, hechos a su imagen y semejanza. Todo lo que Dios creó era bueno. Al séptimo día descansó, bendiciendo ese día como santo. Dios plantó un jardín hermoso llamado Edén y puso allí al hombre, Adán, para que lo cuidara. En medio del jardín creció el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dio a Adán una sola advertencia: no comer del fruto de ese segundo árbol. Luego, al ver que el hombre estaba solo, Dios formó a la mujer, Eva, para que fuera su compañera. Adán y Eva vivían felices, sin vergüenza, caminando con Dios. Pero un día la serpiente, astuta y mentirosa, se acercó a Eva. Le dijo que si comían del fruto prohibido, no morirían, sino que serían como dioses. Eva miró el fruto, lo deseó y comió. Luego le dio a Adán y él también comió. Entonces sus ojos se abrieron, se sintieron desnudos, culpables y se escondieron de Dios. Cuando él los llamó, Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Dios, viendo su desobediencia, les anunció las consecuencias: dolor, trabajo, sufrimiento y muerte. Pero también dio una promesa: que un día, un descendiente de la mujer vencería a la serpiente. Dios los vistió con pieles y los expulsó del Edén para que no comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en pecado. Puso ángeles a custodiar el jardín. Así comenzó la historia de la humanidad, con libertad, amor y caída, pero también con la esperanza de redención. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y empezó a echar espigas, también apareció la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió esta maleza?» Él les respondió: «Esto lo ha hecho un enemigo». Los obreros le preguntaron: «¿Quieres que arranquemos la cizaña?» «No», respondió el dueño, «porque al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla y luego almacenen el trigo en mi granero». San Roque y el perro fiel. Hace muchos siglos, en la ciudad de Montpellier, nació un joven noble llamado Roque. Cuando sus padres murieron, repartió su herencia entre los pobres y se fue a peregrinar por Italia, donde la peste estaba causando estragos. Roque no huyó de los enfermos, los cuidaba, los abrazaba, oraba con ellos. Muchos sanaban tras su visita, pero un día él mismo cayó enfermo, con fiebre y llagas por todo el cuerpo. No quiso contagiar a nadie, así que se refugió en el bosque para morir solo. Allí, débil y cubierto de heridas, ya no podía moverse. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un perro apareció con un pan en la boca y se lo llevó todos los días, alimentándolo y lamiendo sus heridas. El perro pertenecía a un noble cercano que, intrigado por la conducta del animal, lo siguió hasta encontrar a Roque. Así fue salvado. Roque sanó y siguió su camino en silencio. A su muerte, muchos recordaron su compasión y valor. Se convirtió en el santo protector contra las pestes, y siempre se le representa con una herida en la pierna y un perro a su lado, fiel compañero. San Roque, protector de los enfermos y consuelo en la soledad, intercede por nosotros en tiempos de dolor.
Enséñanos a amar con compasión y a confiar, como tú, en la fidelidad de Dios y en la bondad que a veces llega con patas y pan. Amén. Santa Lucía, la de los ojos claros. En la ciudad de Siracusa, en Sicilia, vivía una joven llamada Lucía. Tenía el corazón lleno de fe y unos ojos tan hermosos que todos se detenían a mirarlos. Muchos jóvenes ricos querían casarse con ella, pero Lucía solo deseaba consagrarse a Dios. Uno de sus pretendientes, al sentirse rechazado, la denunció por ser cristiana, en tiempos en que serlo era peligroso. Lucía fue arrestada y llevada ante el juez. Le ordenaron que adorara a los dioses romanos, pero ella se negó con firmeza. Intentaron llevarla a rastras, pero no pudieron moverla. Su cuerpo se volvió tan pesado como una montaña. Ni con bueyes pudieron arrastrarla. Entonces, enfurecidos, le arrancaron los ojos. Pero según cuenta la leyenda, milagrosamente, sus ojos volvieron a crecer, aún más bellos que antes. Lucía murió mártir, pero su fe jamás fue vencida. Por eso Santa Lucía es la patrona de la vista y de quienes no pueden ver. Su nombre significa luz, y en muchos lugares, como en Escandinavia, y también en España, se celebra su día, 13 de diciembre, encendiendo velas en la oscuridad. Santa Lucía, protectora de la vista y portadora de luz, intercede por nosotros en la oscuridad del alma y del mundo. Danos claridad en los ojos y en el corazón, para ver con fe, esperanza y amor. Tú que nunca temiste dar tu vida por la verdad, guíanos con tu luz hacia el camino de Dios. Amén. San Isidro Labrador. En un tiempo antiguo, cuando Madrid era poco más que un pueblo rodeado de campos, vivía un hombre humilde llamado Isidro. Era un campesino, callado y piadoso, que cada mañana, antes de ir al trabajo, iba a la iglesia a rezar. Algunos compañeros se quejaban de que rezaba demasiado y trabajaba poco. El amo quiso comprobarlo. Se escondió entre los árboles una mañana y vio cómo Isidro, de rodillas, rezaba con fervor. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. 2 ángeles vestidos de blanco tomaron el arado y comenzaron a trabajar la tierra por él. El campo que cultivaba Isidro florecía más que ningún otro. El trigo crecía dorado y alto, y el agua brotaba clara y dulce donde él cavaba. Una vez, su hijo cayó en un pozo profundo, y por sus oraciones el agua subió milagrosamente hasta la boca del pozo, devolviéndole la vida. Isidro nunca buscó fama ni fortuna. Solo trabajaba, rezaba y cuidaba de los suyos. Por eso, cuando murió, el pueblo entero lo recordó como un hombre santo, y Madrid lo tomó como su patrón. San Isidro Labrador, humilde servidor de Dios, intercede por nosotros para que con fe y trabajo sepamos honrar a Dios en cada jornada. Alcánzanos el pan de cada día y un corazón agradecido. Amén. San Jorge y el Dragón. En un reino lejano, encerrado entre montañas y rodeado de bosques espesos, vivía un dragón feroz que tenía atemorizada a toda la gente. De sus fauces salía fuego, su aliento era veneno, y su sombra oscurecía la tierra. Para que no destruyera la ciudad, los habitantes decidieron ofrecerle cada día una persona al azar. Así vivieron mucho tiempo, hasta que la suerte cayó sobre la hija del rey. Vestida de blanco y temblando de miedo, la princesa fue llevada al lugar donde vivía el dragón. Pero justo cuando el monstruo alzaba su cuello para devorarla, apareció un caballero montado en un corcel blanco, con una lanza brillante en la mano. Sin decir palabra, el caballero avanzó con valentía y tras una feroz batalla clavó su lanza en el corazón del dragón. De la herida brotó sangre, y allí, en la tierra manchada, nació una rosa roja. El caballero cortó la flor y se la entregó a la princesa. «No temas más», dijo. «El mal ha sido vencido». Aquel caballero era San Jorge, y desde entonces su nombre se recordó por siglos como símbolo de coraje y amor. San Jorge valiente, defensor de la fe, tú que venciste al mal con lanza y corazón puro, protégeme del enemigo, fortalece mi espíritu y ayúdame a luchar con coraje y amor. Amén. Si esta oración tocó tu corazón y crees en la fuerza de la fe y la esperanza, escribe amén en los comentarios para unirnos en una sola voz. Hace muchos años, en los alrededores del cerro del Tepeyac, vivía un hombre indígena llamado Juan Diego. Era humilde, piadoso y muy devoto de Dios. Un día, mientras caminaba hacia la ciudad para asistir a misa, se le apareció una mujer radiante, vestida con un manto azul con estrellas doradas. Era la Virgen María, quien le habló con dulzura. Juan Diego,
«Hijo mío, quiero que vayas con el obispo y le pidas que me construya un templo aquí, en este cerro, para que yo pueda mostrar mi amor y ayudar a mi pueblo». Juan Diego, aunque con miedo y duda, obedeció. Fue con el obispo, quien al principio no le creyó. Volvió con la Virgen y le pidió una señal. Ella le dijo que regresara al día siguiente. Pero Juan Diego no volvió. Su tío, Juan Bernardino, estaba muy enfermo y fue a buscar un sacerdote. En su angustia, quiso evitar pasar por donde se le había aparecido la Virgen. Sin embargo, ella se le volvió a aparecer por otro camino y le dijo: «No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Tu tío ya está sano. Ve ahora al cerro y recoge flores». Era invierno, y no deberían haber flores, pero en la cima encontró rosas de Castilla, frescas y fragantes. Las recogió y las colocó en su tilma, una capa de tela de maguey. Cuando llegó con el obispo y abrió su tilma, las rosas cayeron al suelo, y en la tela quedó impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe, tal como Juan Diego la había visto. El obispo cayó de rodillas, maravillado por el milagro. Pronto se construyó el templo, y desde entonces, millones de personas han venerado a la Virgen de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos. Virgen de Guadalupe, Madre amorosa, cúbrenos con tu manto, y guíanos siempre por el camino del amor y la paz. Amén. Santiago, hermano de Juan, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Después de la muerte y resurrección del Señor, viajó hasta los confines del mundo conocido para predicar el Evangelio. Llegó a Hispania, lo que hoy es España. Aunque al principio sus palabras encontraron poca respuesta, dejó allí las primeras semillas de la fe. Después, regresó a Jerusalén, donde fue el primer apóstol en morir mártir. Según cuenta la tradición, sus discípulos llevaron su cuerpo en barco de regreso a Galicia. Allí lo enterraron en un lugar oculto, en medio de los campos y los bosques. Muchos siglos después, un ermitaño llamado Pelayo vio unas misteriosas luces en el cielo, estrellas que señalaban el lugar de la tumba. De ahí nació el nombre Compostela, Campo de Estrellas. Con el tiempo, Santiago se convirtió en el patrón de España. Y durante la Reconquista, cuando los cristianos luchaban contra los invasores musulmanes, surgió la leyenda de que Santiago apareció montado en un caballo blanco, blandiendo su espada, ayudando a las tropas cristianas. Por eso se le llama también Santiago Matamoros. Hasta hoy, miles de peregrinos recorren el camino de Santiago, atravesando montañas, pueblos y ríos hasta llegar a la majestuosa Catedral de Compostela. Glorioso Santiago, fiel servidor de Cristo y protector de los peregrinos, intercede por nosotros ante el Señor. Guíanos en nuestro camino de fe, fortalécenos en las pruebas y ayúdanos a seguir siempre a Jesús con valentía y amor. Amén. En un pequeño pueblo de México, vivía una familia muy devota de San Antonio de Padua, el santo conocido por ayudar a encontrar cosas perdidas. Siempre que alguien extraviaba algo, una llave, un anillo, o incluso el camino de regreso a casa, acudían a San Antonio con sus rezos. Un día, la pequeña Marianita, de apenas 5 años, se perdió en el mercado mientras su madre compraba frutas. La madre, desesperada, buscó por todas partes, preguntó a los comerciantes y a los vecinos, pero nadie había visto a la niña. Al llegar la tarde, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, y la madre, angustiada, corrió al templo. Se arrodilló frente a la imagen de San Antonio y, entre lágrimas, le suplicó: «San Antonio bendito, tú que encuentras lo perdido, por favor, tráeme a mi niña sana y salva». Después de un rato de oración, la madre sintió una extraña paz en el corazón. Salió del templo y, al doblar la esquina, vio a Marianita de la mano de un hombre vestido con una túnica café y una sonrisa bondadosa. El hombre le entregó a la niña y, sin decir palabra, desapareció entre la multitud. La madre abrazó a su hija y le preguntó: «Hijita, ¿dónde estabas?» «Mamá», respondió Marianita, «un señor muy bueno me tomó de la mano y me trajo hasta aquí. Me dijo que San Antonio siempre cuida a los niños perdidos». En un pequeño pueblo de México
existía una vieja iglesia con un campanario muy alto. La campana principal era enorme, de bronce brillante, pero llevaba años sin usarse. Se decía que solo sonaría el día que un alma verdaderamente pura se acercara a tocarla. Muchos lo intentaron: el cura, los sacristanes, los niños del catecismo, incluso algunos peregrinos, pero la campana permanecía muda, sin emitir ni el más leve sonido. Un día llegó al pueblo una niña muy humilde, llamada Lupita. Venía de muy lejos, caminando con su madre, pues querían agradecerle a la Virgen del Carmen por haber curado a su padre de una grave enfermedad. Al llegar a la iglesia, Lupita preguntó con inocencia: ¿Puedo tocar la campana, mamá? La madre, un poco apenada, le dijo que muchos lo habían intentado sin éxito, pero la niña insistió. Subió las escaleras del campanario y al tomar la cuerda, dijo en voz baja: «Virgen Santísima, esto lo hago para darte las gracias por el milagro en mi papá». En ese instante, la campana soltó un sonido fuerte, hermoso, como nunca antes se había oído. Las aves alzaron el vuelo y el pueblo entero corrió hacia la iglesia, asombrado. Algunos lloraron de emoción. El sacerdote, conmovido, dijo: «Hoy hemos presenciado un milagro. La campana solo esperaba ser tocada por un corazón lleno de gratitud y fe pura». Desde aquel día, la campana sonó cada año en la fiesta de la Virgen del Carmen, recordando la sencilla fe de Lupita. Virgen Santísima, que mi corazón sea tan puro y agradecido como el de Lupita, para que tu amor resuene en mi vida como la campana que solo respondió a la fe verdadera. Amén. En la Ciudad de México, cerca del templo de San Hipólito, vivía un joven llamado Tomás, que trabajaba como repartidor. Aunque era muy trabajador, las cosas no le iban bien. Su moto se descomponía, los clientes no le pagaban a tiempo, y los gastos de su familia eran muchos. Poco a poco, la desesperación lo fue venciendo. Un día, al pasar frente al templo de San Hipólito, vio a muchas personas rezando con gran devoción a San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles. Tomás, que nunca había sido muy devoto, entró casi por curiosidad. Vio la imagen del santo, con su túnica verde y dorada, llevando un medallón con el rostro de Cristo en el pecho y un bastón en la mano. Con el corazón apretado, Tomás se arrodilló y susurró: «San Judas Tadeo, tú que ayudas a los que no tienen esperanza, ayúdame. No te pido riquezas, solo poder sacar adelante a mi familia y no perder la fe». Al día siguiente, algo extraño comenzó a suceder. Un amigo le ofreció trabajo como repartidor en una empresa más grande, donde le darían un mejor salario y una motocicleta nueva. Poco a poco, la situación de Tomás mejoró, y él, agradecido, comenzó a visitar cada 28 de mes el templo de San Hipólito, como hacen miles de devotos. Con el tiempo, Tomás no solo logró salir adelante, sino que también ayudó a otros jóvenes necesitados, diciéndoles: «Cuando crean que no hay salida, encomiéndense a San Judas Tadeo. Él nunca abandona a los que confían de corazón». Y así, en la ciudad y en todo México, sigue viva la devoción a San Judas Tadeo, el santo de los casos imposibles, que escucha a quienes acuden a él con fe sincera. San Judas Tadeo, patrono de los casos imposibles, escucha mi súplica como escuchaste a Tomás. Dame fuerza en la dificultad, esperanza en la desesperanza, y fe para seguir adelante, confiando siempre en tu intercesión. Amén. Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada nació en Ávila en 1515. Desde pequeña tenía un gran amor por Dios. A los 7 años quiso escaparse con su hermano para ser mártir en tierra de moros. No lo consiguió, pero su deseo de entrega siguió creciendo. Con el tiempo, entró en un convento carmelita. Allí, durante años, luchó contra enfermedades y dudas. Pero un día comenzó a tener visiones y éxtasis místicos. Veía ángeles, sentía el amor de Dios como un fuego inmenso en su alma, y escribía todo con palabras llenas de poesía y sabiduría. Se dio cuenta de que muchos conventos estaban relajados en la disciplina,
y decidió reformar la orden. Fundó nuevos conventos de carmelitas descalzas, donde reinaba la pobreza, el silencio y la oración profunda. Un día, mientras oraba, un ángel la traspasó el corazón con una lanza de fuego, símbolo de su unión con Dios. De ahí viene la famosa imagen de Santa Teresa con el corazón traspasado. Teresa escribió libros que aún hoy iluminan a muchos creyentes. El castillo interior, Camino de perfección, entre otros. Murió en 1582 y fue proclamada doctora de la Iglesia, uno de los más altos honores. A ella se le atribuye una frase famosa que repetía en tiempos de dificultad. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. Santa Teresa, enséñanos a confiar en Dios sin miedo, a vivir en su amor constante y eterno. Que nada nos turbe ni espante, porque Dios nunca cambia. Amén. En un pueblito de montaña vivía un campesino llamado Don Julián. Cada semana debía cruzar un peligroso sendero por el bosque para vender sus productos en el mercado de la ciudad. El camino era angosto, con riscos, y en algunos tramos lo acechaban ladrones o animales salvajes. Antes de salir, Don Julián siempre rezaba: Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Una mañana, al partir aún de madrugada, notó que un joven de rostro sereno y túnica blanca lo esperaba en el inicio del sendero. ¿Vas al mercado, señor?, preguntó el joven. Si me lo permite, puedo acompañarlo. Don Julián, algo sorprendido, aceptó. A lo largo del camino, el joven lo guió con seguridad, le advirtió de las piedras resbaladizas, lo ayudó a cargar las canastas y lo entretuvo con cantos y palabras de esperanza. Al llegar al mercado, don Julián volteó para agradecerle, pero el joven había desaparecido sin dejar rastro. Solo en el suelo, donde había estado de pie, quedaba una pequeña pluma blanca. Desde aquel día, don Julián comprendió que su ángel custodio lo había acompañado personalmente, respondiendo a su humilde oración. Nunca más volvió a tener miedo al cruzar el bosque, y siempre recomendaba a todos: nunca olviden rezar al ángel de la guarda. Aunque no lo veamos, siempre está a nuestro lado. Ángel de mi guarda, fiel protector, acompaña mis pasos y guía mi corazón. Defiéndeme de todo peligro, ilumina mi camino con la luz de Dios, y llévame siempre por senderos de paz. Amén. En un pequeño pueblo de Jalisco vivía una humilde costurera llamada Doña Rosario, viuda y madre de 3 hijos pequeños. Su trabajo apenas le alcanzaba para alimentar a su familia. Sin embargo, nunca perdió su fe y cada noche rezaba el rosario ante una pequeña imagen de la Virgen del Rosario que había heredado de su madre. Una temporada de fuertes lluvias llegó, y con ella una grave inundación que amenazó con arrasar el pueblo. Muchos vecinos comenzaron a abandonar sus casas, pero doña Rosario, con sus niños, se quedó rezando frente a la imagen de la Virgen. Madrecita, protege nuestro hogar, protege a mis hijos. Esa noche, cuando el río se desbordó, el agua llegó a cubrir gran parte del pueblo. Pero al amanecer, los vecinos descubrieron algo asombroso. La casa de doña Rosario estaba intacta, como si un muro invisible hubiese desviado las aguas. Todo a su alrededor estaba anegado, excepto su hogar. La noticia corrió rápidamente, y muchos vieron en ello un milagro de la Virgen del Rosario. Desde entonces, cada año, en el mes de octubre, los habitantes del pueblo organizan una gran procesión, llevando en andas la imagen de la Virgen, en agradecimiento por su protección y cuidado. Doña Rosario siempre decía: cuando el corazón reza con fe, el cielo escucha. Virgen del Rosario, Madre de amor y consuelo, guía nuestros pasos con tu luz y llévanos siempre a Jesús. Amén. Hace muchos siglos, en los tiempos de la evangelización, un pequeño grupo de frailes franciscanos llegó a un rincón escondido de las montañas de lo que hoy es el Estado de México. Allí, en una cueva sagrada, los pueblos indígenas rendían culto a un viejo ídolo de piedra. Los frailes, guiados por su fe,
Les hablaron del Evangelio, de Cristo y su sacrificio de amor, pero muchos no entendían cómo un Dios podía haber muerto en una cruz. Los frailes oraban con fervor, pidiendo una señal que tocara los corazones de los habitantes. Una mañana, cuando los frailes regresaron a la cueva para continuar su misión, encontraron algo asombroso. El ídolo había desaparecido, y en su lugar estaba un hermoso crucifijo de Cristo, tallado en madera oscura, con los brazos abiertos, como abrazando al pueblo entero. Los indígenas, al ver aquel milagro, sintieron en sus corazones que ese Dios sí entendía el dolor humano, porque había sufrido como ellos. Desde entonces, comenzaron a venerar al Señor de Chalma, convirtiéndose poco a poco al cristianismo. Hoy en día, miles de peregrinos caminan durante días para llegar al santuario del Señor de Chalma, llevando sus promesas, sus cargas y sus agradecimientos en una de las devociones más antiguas y queridas de México. Muchos dicen que quien va con fe regresa con el alma aliviada. Cecilia nació en Roma, en una familia noble, en tiempos en que ser cristiano era peligroso. Desde niña amaba a Dios y la música, tocaba el arpa y cantaba himnos mientras oraba. Aunque había prometido a Dios su virginidad, sus padres la obligaron a casarse con un joven pagano llamado Valeriano. La noche de bodas, Cecilia le confesó su promesa y le habló de un ángel que la protegía. Valeriano, conmovido, quiso ver al ángel. Cecilia le dijo que debía primero bautizarse. Así lo hizo, y desde entonces, tanto él como su hermano Tiburcio se convirtieron en cristianos devotos. Pero fueron tiempos de persecución. Los hermanos fueron ejecutados y finalmente Cecilia también fue arrestada. La condenaron a morir asfixiada en un baño caliente. Al no morir, intentaron decapitarla, pero no lograron cortarle la cabeza por completo. Durante 3 días agonizó, pero aún así seguía cantando a Dios en su corazón. Por eso, Santa Cecilia es la patrona de los músicos y de la música sagrada. Su fiesta se celebra el 22 de noviembre y se la representa con instrumentos musicales y un rostro sereno, aún en medio del sufrimiento. San Benito nació en Nurcia hacia el año 480. Desde joven buscó la soledad para entregarse a Dios y vivió durante años en una cueva, alimentado por los vecinos que le bajaban comida con una cuerda. Su fama de santidad se extendió y muchos discípulos quisieron seguirle. Fundó varios monasterios y escribió una regla famosa: Ora et labora. Esa regla de vida monástica todavía guía a los benedictinos. Pero San Benito también tuvo muchos enemigos, que intentaron matarlo en varias ocasiones. Una vez le ofrecieron un cáliz de vino envenenado. Cuando Benito hizo la señal de la cruz sobre la copa, ésta se rompió en pedazos y el veneno quedó neutralizado. En otra ocasión, le enviaron un pan envenenado. De nuevo, la bendición de Benito frustró el intento. Por eso, su cruz, la famosa medalla de San Benito, es considerada un poderoso símbolo contra el mal y las tentaciones. Muchos la llevan consigo como protección. Si esta oración tocó tu corazón y crees en la fuerza de la fe y la esperanza, escribe Amén en los comentarios para unirnos en una sola voz. Rita nació en el siglo XIV, en un pequeño pueblo de Italia llamado Casia. Desde pequeña quiso ser monja, pero sus padres la casaron con un hombre violento y de mal carácter. Durante años, Rita soportó con paciencia los malos tratos. Rezaba todos los días por la conversión de su esposo. Finalmente, el hombre cambió y se volvió bueno, pero poco después fue asesinado por antiguos enemigos. Los hijos de Rita juraron vengarse. Ella oró con fervor para que no cometieran el pecado del odio. Antes de consumar la venganza, los 2 jóvenes murieron de enfermedad, y Rita quedó sola, pero sin mancha de violencia en su familia. Entonces fue aceptada en el convento de las Agustinas, donde llevó una vida de oración y penitencia. Un día, mientras meditaba sobre la pasión de Cristo, recibió en su frente una herida como de espina, una llaga dolorosa que llevó el resto de su vida, como si participara en los sufrimientos de Jesús.
Santa Rita es invocada como patrona de los casos imposibles y desesperados. Su fiesta es el 22 de mayo. Muchos la llaman la Santa de las Rosas, pues antes de morir pidió una rosa de su jardín en pleno invierno, y milagrosamente floreció una. Santa Rita, modelo de fe y paciencia, tú que supiste amar en el dolor y confiar en Dios en medio del sufrimiento, intercede por nosotros en nuestras causas imposibles. Enséñanos a perdonar, a orar con esperanza y a florecer en el invierno de la vida. Amén. San Lorenzo vivió en Roma en el siglo XIII, en tiempos de la persecución del emperador Valeriano. Era diácono, encargado de ayudar a los pobres y custodiar los bienes de la Iglesia. Cuando el Papa Sixto II fue arrestado y martirizado, Lorenzo supo que pronto irían a por él. El emperador, ambicioso, le ordenó entregar los tesoros de la Iglesia. Lorenzo pidió 3 días para reunirlos. Pasado ese tiempo, Lorenzo presentó ante el prefecto una multitud de pobres, enfermos, viudas y huérfanos, y dijo: «Aquí están los verdaderos tesoros de la Iglesia». Furioso por la burla, el prefecto ordenó su ejecución. Lo ataron sobre una parrilla de hierro al fuego. Según la tradición, mientras lo quemaban, Lorenzo, con humor sereno, dijo: «Dadme la vuelta, que por este lado ya estoy asado». Poco después entregó su alma a Dios. Por su valentía y alegría en el martirio, San Lorenzo es uno de los mártires más queridos. Su fiesta se celebra el 10 de agosto, y las lágrimas de San Lorenzo, las estrellas fugaces de esas fechas, recuerdan su martirio. Señor Dios, que diste a San Lorenzo la gracia de amarte con valentía hasta el martirio, concédenos, por su intercesión, servirte con alegría en los pobres y necesitados, y mantenernos fieles en las pruebas, para alcanzar contigo la gloria eterna. Amén. Hace muchos años, en el pueblo de San Miguel del Milagro, en el estado de Tlaxcala, vivía un humilde indígena llamado Diego Lázaro. Era un hombre sencillo, de gran fe, pero sufría de una enfermedad que lo debilitaba cada día más. Una noche, mientras dormía, fue despertado por una luz brillante. Al abrir los ojos, vio a un ser majestuoso, vestido de blanco, con armadura resplandeciente y alas grandes como el cielo. Era San Miguel Arcángel, quien le habló con voz dulce pero poderosa. «Diego, hijo mío, dile a los sacerdotes y al pueblo que aquí, en este lugar, brotará un manantial de agua bendita. Todo aquel que beba de ella, con fe, encontrará alivio a sus males». Diego, aún temeroso, dudó de lo que había visto y no contó nada a nadie. Pero días después, San Miguel volvió a aparecerse y le ordenó con mayor firmeza que cumpliera su encargo. Al final, Diego habló con los frailes franciscanos, quienes, aunque dudosos, lo acompañaron al lugar señalado. Al llegar, comenzaron a excavar donde Diego había señalado, y pronto brotó un manantial de aguas cristalinas. Muchos enfermos acudieron a beber de esa agua, y comenzaron a sanar milagrosamente. Desde entonces, en San Miguel del Milagro, existe ese manantial sagrado, y cada año miles de peregrinos visitan el lugar, pidiendo la intercesión del gran príncipe de los ejércitos celestiales. San Miguel sigue siendo, hasta hoy, protector y defensor de los fieles que lo invocan. En un pequeño rancho de Guanajuato vivía una mujer llamada Doña Petra, viuda y muy pobre, pero de gran devoción al Santo Niño Jesús. Cada día le encendía una veladora a su pequeña imagen y le ofrecía las pocas flores silvestres que recogía. Un año, llegó una gran sequía. No había maíz, ni frijol, ni qué comer. Doña Petra apenas tenía un puñadito de granos de maíz para tostar y hacer palomitas, lo único que quedaba en la casa. Antes de poner el maíz al fuego, miró al Santo Niño y le dijo: «Niñito Jesús, te ofrezco estas palomitas. Multiplica tú lo que nos queda». Cuando el maíz comenzó a reventar, las palomitas crecieron y crecieron, hasta desbordarse del comal, de la cazuela y luego de la cocina. Pronto, Doña Petra y sus hijos tenían palomitas para comer durante semanas e incluso para compartir con los vecinos que también estaban pasando hambre. Desde entonces, en el rancho comenzaron a llamar al Santo Niño el Niño de las Palomitas, y cada 25 de diciembre
Los vecinos se reúnen a ofrecerle flores, dulces y palomitas, agradeciendo los favores recibidos. Doña Petra siempre repetía: cuando se ofrece con amor lo poquito que uno tiene, el niño Jesús lo multiplica. Niñito Jesús, tierno y milagroso, que en la pobreza de Doña Petra mostraste tu bondad, multiplica hoy también nuestra fe y nuestro pan. Recibe lo poco que tenemos, transforma nuestro corazón, y enséñanos a compartir con amor. Amén. En el monasterio de San Damián, cerca de Asís, vivía Santa Clara con sus hermanas pobres. Habían renunciado a todo lujo y vivían solo de la caridad. Un día, no quedaba nada de comida en el convento. Era invierno, el frío se colaba por las rendijas y las hermanas estaban débiles. Una de ellas, preocupada, se acercó a Clara y le dijo: «Madre, no tenemos nada para comer, ni pan, ni aceite. ¿Qué haremos?». Clara, sin temor, sonrió suavemente y respondió: «Confíen en Dios. Él nunca nos abandona». Entonces fue a la capilla y se arrodilló ante el Santísimo Sacramento. Rezó en silencio, con una fe total. Poco después, alguien llamó a la puerta del convento. Era un hombre humilde que traía una cesta llena de pan y aceite. Dijo que sintió una fuerte inspiración en el corazón. Debía llevar esa comida al convento, aunque no sabía por qué. Las hermanas se llenaron de alegría, y Clara, con lágrimas en los ojos, bendijo los alimentos y dio gracias a Dios. Después de ese día, sucedieron otros milagros semejantes. Nunca faltó lo necesario en el monasterio. Clara repetía: «Cristo es nuestro tesoro. Mientras lo tengamos a Él, no nos faltará nada». Santa Clara, tú que confiaste en Dios sin temor, enséñanos a creer en su amor y a vivir con el corazón lleno de fe. Amén. Clara nació en una familia noble de Asís, Italia, a fines del siglo XII. Desde pequeña era piadosa y sentía un profundo amor por los pobres. Un día escuchó predicar a San Francisco de Asís, y su corazón se encendió. Deseando seguir su ejemplo, una noche huyó de casa y fue al convento franciscano, donde Francisco le cortó el cabello como señal de consagración. Su familia trató de llevarla de vuelta, pero Clara no cedió. Ya había entregado su vida a Dios. Fundó la Orden de las Damas Pobres, que luego se llamó las Clarisas. Vivían sin posesiones, en ayuno, oración y trabajo, confiando solo en la providencia divina. Una vez, un ejército enemigo quiso saquear el convento. Clara, débil por una enfermedad, se levantó de su cama, tomó el Santísimo Sacramento en una custodia, lo alzó en dirección a los atacantes, y milagrosamente, los soldados huyeron aterrados. Clara murió en 1253. Su paz y su amor a la pobreza fueron tan profundos que su luz no se apagó. Es patrona de la televisión y de las transmisiones, porque, según una tradición, en su lecho de muerte, vio y oyó una misa celebrada a kilómetros de distancia. Su fiesta es el 11 de agosto, y su vida sigue inspirando a miles de religiosas. Santa Clara, amiga de los pobres y de Jesús, enséñanos a confiar en Dios y a vivir con sencillez y alegría. Amén. Martín nació en Hungría en el siglo IV, pero se crió en Italia, donde su padre era oficial del ejército romano. Desde joven sintió la llamada de Dios, pero como hijo de soldado, fue obligado a entrar al ejército. Un día de invierno, mientras patrullaba a caballo por las afueras de la ciudad de Amiens, en la actual Francia, vio a un pobre hombre tiritando de frío. Nadie lo ayudaba. Martín, sin dudarlo, cortó su capa con su espada y le dio la mitad al mendigo. Esa misma noche, mientras dormía, tuvo un sueño. Vio a Jesucristo envuelto en la media capa que había dado, y lo oyó decir a los ángeles: «Martín, aunque aún no está bautizado, me ha cubierto con su manto». A la mañana siguiente, Martín pidió ser bautizado, y tiempo después, dejó el ejército para dedicarse a Dios. Fue monje, y más tarde obispo de Tours, aunque no quiso vivir en palacio. Siguió siendo humilde, ayudando a los pobres y caminando entre la gente. Murió en el año 397. Su gesto de la capa se convirtió en símbolo de la caridad cristiana.
Su fiesta es el 11 de noviembre, y en muchas partes de Europa se celebra con procesiones y reparto de pan y vino. San Martín de Tours, enséñanos a compartir con amor y a ver a Jesús en los más necesitados. Ruega por nosotros. Amén. En un humilde barrio de la ciudad de Puebla vivía una anciana llamada Doña Benita, quien ya no podía caminar bien y apenas veía. Vivía sola en una casita oscura, sin electricidad, pues no tenía dinero para pagarla. Cada noche se alumbraba con una velita vieja, mientras rezaba con devoción a su santo favorito, San Martín de Porres, el santo moreno, humilde y caritativo. Una noche particularmente fría y oscura, Doña Benita se quedó sin cera para encender su vela. Se arrodilló en silencio y dijo: San Martín, tú que compartías lo poco que tenías, no me dejes sola esta noche. Dame un poquito de tu luz. Entonces, algo extraordinario sucedió. Una suave luz comenzó a llenar la habitación. No venía de lámpara ni de fuego. Era una luz cálida, serena, que no hacía sombra. En medio de esa luz, Doña Benita vio por un instante la figura de un fraile moreno, con su escoba en la mano y una sonrisa tierna. No estás sola, hijita. Cuando hay fe, siempre hay luz. A la mañana siguiente, los vecinos la encontraron radiante de alegría, y al contar lo sucedido, muchos comenzaron también a rezar a San Martín con más fervor. Desde entonces, en ese barrio, cada 3 de noviembre, día de San Martín de Porres, encienden velas en las ventanas en memoria de la noche en que una anciana sola recibió la luz del cielo. San Martín de Porres, modelo de humildad y caridad, tú que iluminaste con tu fe la oscuridad de los corazones, intercede por nosotros ante el Señor, para que nunca nos falte la esperanza ni la luz en las noches del alma. Amén. San Isidro vivió en Madrid en el siglo XII, trabajando como labrador para un terrateniente. Era muy devoto. Antes de ir al campo, siempre asistía a misa. Un día, su patrón se enfadó porque Isidro llegaba tarde a la faena. Decidió vigilarlo para ver qué hacía. Lo siguió y lo vio entrar en la iglesia. Pensó: está perdiendo el tiempo. Pero al llegar al campo, el patrón quedó boquiabierto. Mientras Isidro oraba, 2 ángeles guiaban los bueyes, arando la tierra sin descanso. Así, Isidro cumplía su labor y no descuidaba su fe. Este milagro es uno de los más repetidos en su tradición, y por eso en Madrid, cada 15 de mayo, se celebra su fiesta con romerías y bendición de campos. San Pascual Bailón es patrono de los cocineros y de la cocina. En México, especialmente en el estado de Puebla, se le tiene una gran devoción. El relato popular cuenta que en una ocasión, una humilde cocinera no tenía suficiente comida para dar de comer a todos los invitados en una fiesta patronal. Desesperada rezó a San Pascual Bailón y de pronto la olla comenzó a multiplicar su contenido. Lo que parecía escaso alcanzó para todos los presentes. Por ello se dice que San Pascual siempre ayuda a que la comida rinda y nunca falte en la mesa. En muchas cocinas mexicanas, sobre todo en comunidades rurales, aún se coloca una imagen de este santo cerca del fogón o de la estufa, como protector de los alimentos y del hogar. Santa Cecilia es considerada la patrona de los músicos. En México, su fiesta es celebrada con especial alegría cada día 22 de noviembre. El relato popular cuenta que, aún en medio de grandes sufrimientos, Santa Cecilia entonaba cánticos a Dios con voz suave y melodiosa. Se dice que los ángeles acompañaban su canto con instrumentos invisibles y que por esa razón se convirtió en protectora de quienes dedican su vida al arte musical. En barrios y pueblos de México, los conjuntos de mariachis, bandas y grupos de música popular suelen ofrecerle serenatas, convencidos de que ella inspira sus talentos y protege su trabajo. San Martín de Porres, aunque nació en el Perú, es muy querido en México por su ejemplo de humildad y caridad. El relato popular dice que tenía el don de la bilocación, es decir, podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Así, mientras atendía a los enfermos en su convento, podía también aparecer en otro lugar para socorrer a los necesitados.
La tradición oral también cuenta que San Martín tenía una relación especial con los animales. Perros, gatos y hasta ratones convivían en paz en su presencia. Por eso, en México, se le pide su ayuda para la protección de los animales domésticos y también para recordar que la compasión no debe tener límites. San Felipe de Jesús es considerado el primer santo nacido en México. El relato cuenta que en su juventud fue un joven inquieto que buscaba fortuna, pero con el tiempo decidió ingresar a la vida religiosa. Partió hacia Filipinas para continuar su formación, pero el destino lo llevó hasta Japón en un tiempo en que los cristianos eran perseguidos. Allí fue capturado junto con otros misioneros y tras sufrir duras pruebas fue crucificado en la ciudad de Nagasaki en el año 1600. La tradición popular mexicana recuerda su valentía y su entrega hasta la muerte. En la Ciudad de México, su figura es vista como ejemplo de redención y de fidelidad a la fe. Santo Toribio Romo fue un sacerdote nacido en Jalisco durante tiempos de la persecución religiosa, conocida como la Guerra Cristera. El relato popular señala que años después de su martirio, comenzó a aparecerse a migrantes mexicanos que atravesaban la frontera hacia los Estados Unidos. Se cuenta que muchos lo vieron vestido de sacerdote, ofreciendo agua, comida o palabras de aliento en medio del desierto. Al preguntar quién era, él respondía con calma: «Soy Toribio Romo, sacerdote de Cristo». Luego desaparecía dejando tras de sí esperanza y fortaleza. Por eso, hasta hoy, miles de migrantes lo invocan como su protector en los caminos difíciles y en la búsqueda de un futuro mejor. San Judas Tadeo es uno de los santos más populares en México, sobre todo en la Ciudad de México, donde cada día 28 de cada mes miles de personas acuden a su templo en San Hipólito. El relato popular lo presenta como el santo de las causas imposibles. Se cuenta que en tiempos de angustia, cuando alguien ya no tiene esperanza, basta con pedirle a San Judas Tadeo con fe sincera y él intercede de inmediato. Muchos devotos narran que han recibido ayuda milagrosa en asuntos graves como enfermedades, deudas o conflictos familiares. En las calles cercanas a sus templos abundan testimonios escritos a mano donde la gente agradece por favores concedidos, lo que refuerza la creencia en su poder de auxilio. Aunque San Charbel Macluf nació en el Líbano, en México se ha vuelto muy querido en devociones populares, sobre todo en el norte del país. El relato más difundido es el de las veladoras de San Charbel. Los creyentes encienden una veladora pidiéndole un favor y se cuenta que si la llama se mantiene serena y firme, el santo escuchará la petición. Hay quienes aseguran que mientras oran perciben un aroma a flores o sienten una paz profunda, lo que se interpreta como señal de que el milagro llegará. En pueblos y ciudades mexicanas es común encontrar capillas con imágenes de San Charbel, rodeadas de cientos de veladoras encendidas, testimonio de la fe popular, que lo ha adoptado como intercesor cercano y milagroso. Santo Toribio Romo fue un sacerdote nacido en Jalisco durante tiempos de la persecución religiosa, conocida como la Guerra Cristera. El relato popular señala que años después de su martirio, comenzó a aparecerse a migrantes mexicanos que atravesaban la frontera hacia los Estados Unidos. Se cuenta que muchos lo vieron vestido de sacerdote, ofreciendo agua, comida o palabras de aliento en medio del desierto. Al preguntar quién era, él respondía con calma: «Soy Toribio Romo, sacerdote de Cristo». Luego desaparecía dejando tras de sí esperanza y fortaleza. Por eso, hasta hoy, miles de migrantes lo invocan como su protector en los caminos difíciles y en la búsqueda de un futuro mejor. Aunque San Ignacio de Loyola nació en España, en México se le tiene gran devoción, sobre todo en las instituciones educativas de los jesuitas. El relato popular señala que Ignacio era un joven soldado orgulloso que fue herido en batalla. Durante su larga convalecencia pidió libros de caballería, pero solo encontró vidas de santos y la Biblia.
Al leerlas, experimentó una conversión tan profunda que abandonó su vida militar para convertirse en fundador de la Compañía de Jesús. En México, los jóvenes estudiantes lo recuerdan como un ejemplo de transformación interior y de búsqueda incansable de la verdad. Concepción Cabrera de Armida, conocida cariñosamente como Conchita Cabrera, fue madre de 9 hijos y también mística y escritora espiritual. El relato popular dice que a pesar de las pruebas familiares y personales, recibía visiones de Cristo y escuchaba su voz con claridad. Escribió miles de páginas con reflexiones sobre la fe, y muchos creyentes aseguran que al leer sus escritos sienten un consuelo especial, como si ella misma intercediera desde el cielo. Su vida demuestra que la santidad no es exclusiva de religiosos, sino que también se alcanza en medio de la vida familiar y cotidiana. Santa María de Jesús, Sacramentado Venegas, nació en Jalisco en el siglo XIX y se dedicó por completo al cuidado de los enfermos y a la enseñanza del amor a la Eucaristía. El relato popular cuenta que, aún en los momentos de escasez, lograba alimentar a todos los necesitados que llegaban al hospital donde servía. Las personas decían que al tocar su mano sentían alivio inmediato y confianza renovada. Por ello, en México se le invoca como protectora de quienes padecen enfermedades graves y como ejemplo de servicio humilde y compasivo. San Juan Soldado es un santo popular no reconocido oficialmente por la Iglesia, pero profundamente venerado en la frontera norte de México. El relato popular dice que fue un soldado injustamente acusado de un crimen y condenado a muerte. Antes de morir, juró que sería defensor de quienes sufren injusticias. Con el tiempo comenzaron a contarse historias de personas que, al pedirle ayuda, recibían protección en sus juicios, alivio en sus penas o fortaleza para cruzar la frontera. En Tijuana y en otras ciudades fronterizas existen capillas dedicadas a él, siempre llenas de veladoras encendidas. Para muchos, San Juan Soldado es el guardián de los inocentes y de los más vulnerables. El niño Fidencio, cuyo nombre verdadero fue José Fidencio Constantino Cíntora, vivió en el estado de Nuevo León a comienzos del siglo XX. El relato popular cuenta que desde joven tenía el don de curar a los enfermos con remedios sencillos, imposiciones de manos y hasta juegos infantiles. Se dice que sanaba sin cobrar nada y que miles de personas viajaban hasta el pueblo de Espinazo para buscar alivio en sus manos. Tras su muerte, sus devotos comenzaron a considerarlo un santo. Hoy en día, multitudes de creyentes acuden a su santuario en Espinazo para pedir salud, trabajo o consuelo espiritual. Su memoria se conserva como la de un hombre sencillo que dedicó su vida a servir al pueblo más necesitado. San Cristóbal Magallanes fue un sacerdote nacido en Totatiche, Jalisco, en el siglo XIX. El relato cuenta que, durante la Guerra Cristera, cuando la práctica de la fe católica estaba prohibida, él continuó celebrando misas en secreto y animando a los fieles a no perder la esperanza. Un día fue apresado sin haber tomado nunca las armas. Aún así, fue acusado de rebelión. Antes de morir fusilado en el año 1927, perdonó a sus verdugos y les dijo que moriría inocente pero feliz por entregar su vida a Cristo. En la memoria popular mexicana, San Cristóbal representa la valentía de los pastores que no abandonaron a su rebaño aún en tiempos de persecución. San José Sánchez del Río, conocido cariñosamente como Joselito, fue un niño originario de Zaguayo, Michoacán. El relato popular cuenta que siendo apenas un adolescente, pidió unirse a los cristeros como abanderado. Su fe era tan firme que cuando fue capturado se negó a renunciar a Cristo, a pesar de las torturas. Se dice que antes de ser ejecutado en el año 1928, gritó con todas sus fuerzas: «¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!». Los habitantes de su pueblo lo recuerdan como un ejemplo de pureza, valentía y fidelidad absoluta. Hoy es venerado como uno de los mártires más jóvenes de la Guerra Cristera. San Antonio de Padua es uno de los santos más invocados en México.
El relato popular cuenta que después de su muerte comenzaron a ocurrir milagros relacionados con objetos perdidos. Se dice que un joven le robó un salterio a San Antonio y que, tras arrepentirse, lo devolvió asegurando que el santo se le había aparecido en sueños exigiéndole la devolución. Desde entonces, el pueblo lo recuerda como el santo que ayuda a encontrar lo que se ha extraviado, no solo cosas materiales, sino también la fe y la esperanza. En México, muchas personas rezan con devoción diciendo: San Antonio bendito, ayúdame a encontrar lo que necesito. Su fama también lo ha convertido en intercesor para encontrar pareja, motivo por el cual en varios pueblos se realizan fiestas llenas de cantos y bailes en su honor. San Francisco de Asís es venerado en todo el mundo y en México su fiesta del 4 de octubre es muy especial. El relato popular lo presenta como un hombre que amaba profundamente a la naturaleza y a los animales. Se cuenta que podía hablar con las aves, que los lobos obedecían su voz y que incluso el sol y la luna parecían alegrarse con sus oraciones. En muchos pueblos mexicanos se conserva la costumbre de llevar a bendecir a los animales domésticos en su día. Perros, gatos, aves y hasta caballos se presentan ante el sacerdote como ofrenda a Dios, recordando la enseñanza de San Francisco de que toda la creación es hermana y parte de una misma familia. Santa Teresa de Ávila, también conocida como Santa Teresa de Jesús, fue una reformadora de la vida religiosa y es muy admirada en México por su sabiduría espiritual. Relato popular cuenta que en medio de sus enfermedades y pruebas recibía visiones de Cristo y encontraba fuerza en la oración profunda. Una de sus frases más repetidas por el pueblo es: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, que se convirtió en un canto de esperanza. En México, las comunidades carmelitas difunden su ejemplo de vida sencilla y de fe firme, y muchas personas la veneran como maestra de la oración y guía para mantener la calma en medio de las dificultades. Santa Rosa de Lima fue la primera santa nacida en el continente americano y es muy venerada en México. El relato popular cuenta que desde niña sintió un amor inmenso por Dios. Decidió consagrar su vida a la oración y al servicio de los pobres. Para demostrar su entrega, tejía coronas de flores, pero en secreto colocaba espinas que se clavaban en su cabeza, ofreciéndolas como sacrificio. Se dice que ayudaba a los enfermos en su propia casa y que multiplicaba los alimentos cuando estos no alcanzaban. Su fama se extendió rápidamente por todo el continente, y en México muchas personas la invocan como protectora del hogar y como intercesora en tiempos. San Isidro Labrador es considerado el patrono de los campesinos y de quienes trabajan la tierra. El relato popular cuenta que, aunque era un hombre sencillo y pobre, nunca dejaba de asistir cada mañana. Por esta devoción, sus compañeros lo acusaban de descuidar el trabajo. Sin embargo, cuando los amos iban a revisar el campo, descubrían que los surcos estaban perfectamente labrados. La tradición dice que eran los ángeles quienes movían el arado mientras San Isidro oraba. En México, muchos campesinos le rezan para que las lluvias lleguen a tiempo, para que las cosechas no se pierdan y para que nunca falte el pan en la mesa. Su fiesta se celebra el día 15 de mayo con procesiones, danzas y bendiciones de semillas. San Miguel Arcángel es considerado el gran protector contra el mal y jefe de los ejércitos celestiales. El relato popular cuenta que, cuando Lucifer se rebeló contra Dios, San Miguel fue quien levantó la espada y proclamó: ¿quién como Dios?, derrotando así al ángel caído y a sus seguidores. En México, la devoción a San Miguel es muy antigua. Muchos pueblos lo han adoptado como patrono y lo celebran con danzas, música de tambores y procesiones cada 29 de septiembre. La tradición oral dice que protege las casas y las comunidades contra peligros visibles e invisibles. Por ello, los fieles colocan imágenes de San Miguel en las entradas de sus hogares, convencidos de que su presencia mantiene alejado al mal y fortalece la fe de quienes lo invocan con confianza. San Mateo Correa nació en Tepechitlán, Zacatecas, en el siglo XIX. Fue sacerdote y ejerció su ministerio en tiempos de la persecución religiosa de la Guerra Cristera. El relato popular cuenta que, después de ser capturado por las fuerzas federales, un jefe militar le pidió escuchar las confesiones de varios prisioneros sentenciados a muerte. San Mateo aceptó, pero cuando el jefe le exigió revelar lo que aquellos hombres le habían dicho en confesión, él se negó, rotundamente. Prefirió entregar su vida antes que traicionar el secreto sagrado de la confesión. Fue fusilado en el año 1927, muriendo como testigo de la fidelidad y la lealtad a Cristo. En la memoria popular,
De México, San Mateo Correa es venerado como ejemplo de sacerdotes valientes y como defensor del sacramento de la reconciliación. Muchos creyentes le piden fortaleza para mantenerse firmes en la fe, aún en medio de pruebas difíciles. La tarde pesa sobre el huerto y el rumor de una fiesta cercana subraya su desasosiego. Él se sienta bajo una higuera, consciente de que la ambición y el deseo lo han dejado dividido. No ignora la fe de su madre ni la paciencia de los amigos que le han mostrado otro camino, pero siente que su voluntad es débil y que el mañana se parece demasiado al ayer. Entonces oye una voz de niño que canta a lo lejos, como en un juego. Toma y lee. No discute la razón de ese mandato sencillo. Decide obedecerlo. Se levanta, busca el libro que lleva consigo y lo abre donde cae, como quien abre una ventana para que entre aire nuevo. Esa docilidad inaugura un tiempo distinto. La resolución externa es simple. Los ojos recorren unas líneas que llaman a dejar la vida vieja y revestirse de una luz sobria y limpia. Por dentro arde la confrontación, miedo a perder lo conocido, vergüenza por lo hecho, intuición de una alegría más grande. Santo Agustín de Hipona siente que las cadenas caen sin ruido y que la gracia no aplasta, sino que eleva. Se alza, agradece en silencio y busca a quienes lo han sostenido con oración. Que su docilidad nos enseñe a escuchar. En las tierras lejanas de Edesa, en lo que hoy es Turquía, vivía un rey llamado Ábgaro. Este rey sufría de una terrible enfermedad, la lepra, que en aquellos tiempos era una condena a una vida de dolor y aislamiento. Ningún médico ni curandero había podido aliviar su sufrimiento. El rey Ábgaro, habiendo escuchado las historias de un hombre santo en Judea que realizaba milagros asombrosos, sanando a los enfermos y dando esperanza a los desamparados, sintió en su corazón que este hombre, Jesús de Nazaret, era su única esperanza. Lleno de fe, el rey envió a un mensajero con una carta para Jesús, rogándole que viniera a su reino y lo sanara. Jesús, conmovido por la fe del rey, le respondió que no podía ir en persona, pues su misión en Judea aún no había terminado. Sin embargo, le hizo una promesa: una vez que ascendiera al cielo, enviaría a uno de sus discípulos para que lo curara. Poco después de la ascensión de nuestro Señor, el apóstol Santo Tomás, recordando la promesa, encomendó a San Judas Tadeo, primo del mismo Jesús, que viajara a Edesa. San Judas, obediente y lleno de caridad, emprendió el largo viaje. Al llegar al palacio, San Judas no llevaba medicinas, ni pócimas, sino un tesoro invaluable, un manto en el que estaba impreso el rostro de Jesucristo. Se cuenta que el mismo Jesús había presionado su rostro contra esta tela, dejando su imagen milagrosamente grabada. San Judas Tadeo se presentó ante el rey Ábgaro y con gran reverencia le mostró el manto. En el momento en que los ojos del rey se posaron en la santa faz, una luz cálida lo envolvió y sintió un poder divino recorrer su cuerpo. La lepra, que había atormentado su carne durante años, comenzó a desaparecer instantáneamente, dejando su piel limpia y sana. El rey Ábgaro, lleno de una alegría y una gratitud inmensas, se postró ante San Judas Tadeo, reconociendo el poder de Dios. No solo había sido sanado en cuerpo, sino también en alma. Desde ese día, el rey y todo su pueblo se convirtieron a la fe cristiana. Por este y otros muchos milagros, San Judas Tadeo es conocido en todo México como el abogado de las causas difíciles y desesperadas. Los fieles acuden a él con gran devoción, especialmente los días 28 de cada mes, llevando su imagen con el medallón de Cristo en el pecho, recordando aquel manto milagroso que llevó la sanación y la fe al rey Ábgaro. En el convento de Santo Domingo, en Lima, donde vivió San Martín de Porres, la humildad y la caridad eran su pan de cada día. Fray Martín, con su escoba siempre en mano, servía a todos por igual, desde los frailes más importantes hasta los más pobres que llegaban a las puertas del convento. Su amor no conocía límites y se extendía a todas las criaturas de Dios, incluyendo a los animales. Un día, el convento se vio invadido por una plaga de ratones. Los pequeños roedores estaban por todas partes, en la cocina, en la despensa y hasta en las celdas de los frailes, causando destrozos y comiéndose las provisiones. El prior, desesperado, ordenó que se pusieran trampas y veneno para acabar con la plaga. A Fray Martín se le encogió el corazón al pensar en la suerte de los ratoncitos. Él sabía que solo buscaban alimento para sobrevivir. Una noche, mientras rezaba en la enfermería, una de las trampas se activó.
atrapando a un pequeño ratón que chillaba asustado. Con infinita ternura, Fray Martín liberó al animalito, lo tomó en sus manos y le habló con dulzura. «Pequeño hermano, ¿por qué tú y tus compañeros causan tantos problemas? Comprendo que tienen hambre, pero si siguen así, mis hermanos, frailes acabarán con ustedes». Como si el ratoncito entendiera sus palabras, se quedó quieto, mirándolo con sus ojillos brillantes. Entonces, Fray Martín le hizo una propuesta. «Escucha, voy a hacer un pacto contigo. Diles a todos los demás ratones que se muden al huerto, al final del convento. Allí no molestarán a nadie, y yo me comprometo a llevarles comida todos los días. ¿Aceptas?». El ratoncito movió su naricita y de un salto desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente ocurrió el milagro. No se veía ni un solo ratón en todo el convento. Los frailes, asombrados, encontraron a toda la colonia de roedores reunida pacíficamente en el huerto. Fiel a su palabra, cada día Fray Martín apartaba un poco de comida y se las llevaba. Los ratones, agradecidos, salían a recibirlo sin temor y nunca más volvieron a causar problemas en el convento. Este cuento es uno de los más famosos de San Martín de Porres, el santo de la escoba, y nos enseña su inmensa humildad y su profundo respeto por toda la creación de Dios. En México se le venera como protector de los enfermos, de los pobres y de los animales, recordándonos siempre el valor de la caridad y la compasión. En el convento de Santo Domingo, en Lima, donde vivió San Martín de Porres, la humildad y la caridad eran su pan de cada día. Fray Martín, con su escoba siempre en mano, servía a todos por igual, desde los frailes más importantes hasta los más pobres que llegaban a las puertas del convento. Su amor no conocía límites y se extendía a todas las criaturas de Dios, incluyendo a los animales. Un día, el convento se vio invadido por una plaga de ratones. Los pequeños roedores estaban por todas partes, en la cocina, en la despensa y hasta en las celdas de los frailes, causando destrozos y comiéndose las provisiones. El prior, desesperado, ordenó que se pusieran trampas y veneno para acabar con la plaga. A Fray Martín se le encogió el corazón al pensar en la suerte de los ratoncitos. Él sabía que solo buscaban alimento para sobrevivir. Una noche, mientras rezaba en la enfermería, una de las trampas se activó, atrapando a un pequeño ratón que chillaba asustado. Con infinita ternura, Fray Martín liberó al animalito, lo tomó en sus manos y le habló con dulzura. «Pequeño hermano, ¿por qué tú y tus compañeros causan tantos problemas? Comprendo que tienen hambre, pero si siguen así, mis hermanos, frailes acabarán con ustedes». Como si el ratoncito entendiera sus palabras, se quedó quieto, mirándolo con sus ojillos brillantes. Entonces, Fray Martín le hizo una propuesta. «Escucha, voy a hacer un pacto contigo. Diles a todos los demás ratones que se muden al huerto, al final del convento. Allí no molestarán a nadie, y yo me comprometo a llevarles comida todos los días. ¿Aceptas?». El ratoncito movió su naricita y de un salto desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente ocurrió el milagro. No se veía ni un solo ratón en todo el convento. Los frailes, asombrados, encontraron a toda la colonia de roedores reunida pacíficamente en el huerto. Fiel a su palabra, cada día Fray Martín apartaba un poco de comida y se las llevaba. Los ratones, agradecidos, salían a recibirlo sin temor y nunca más volvieron a causar problemas en el convento. Este cuento es uno de los más famosos de San Martín de Porres, el santo de la escoba, y nos enseña su inmensa humildad y su profundo respeto por toda la creación de Dios. En México se le venera como protector de los enfermos, de los pobres y de los animales, recordándonos siempre el valor de la caridad y la compasión. San Pedro Apóstol, elegido por Cristo como la piedra sobre la cual edificaría su iglesia, es también recordado como pescador humilde del mar de Galilea. El relato popular cuenta que, después de una noche, sin lograr pescar nada, Jesús le pidió que volviera a echar las redes. San Pedro obedeció y, con asombro, las redes se llenaron de peces en tal cantidad que apenas podían sacarlos. Ese milagro marcó su vida para siempre. Desde entonces, el pueblo lo recuerda no solo como patrono de los pescadores, sino también como ejemplo de confianza plena en la palabra de Dios. En muchas comunidades costeras de México, cada 29 de junio se celebran fiestas en su honor con procesiones en el mar, barcos adornados con flores y música, pidiendo abundancia en la pesca y protección en las aguas.